Bien, queridos amigos de Debate Jurídico, continuamos conversando con la licenciada Laura Castellano en un interesante programa sobre propiedad intelectual. Estábamos analizando, Laura, los elementos que se necesitan para poder configurar el derecho a patentizar un invento. Y vamos a continuar analizando eso y nos preguntábamos, en los conflictos que se han presentado, ¿cuál ha sido el comportamiento, el discernimiento de la jurisprudencia administrativa? Porque obviamente eso es del campo administrativo, en principio. En teoría, y de hecho hay abogados que sostienen que quisieran hacer un traslado de la competencia para el ámbito administrativo, pero de forma particular no es competencia administrativa. Porque la ley manda que sea La ley le da competencia en el ámbito jurisdiccional a la Corte Civil. Ah, qué interesante. Sumamente interesante. O sea, un vestigio jurídico particular, pero sin embargo es la competencia actual. Y no deja de pero el escenario natural de esta figura es el derecho administrativo, porque obviamente es un acto de administración el que genera. Efectivamente. El que genera. Tiene una etapa administrativa. Es como una situación atípica. Es totalmente atípica. Hay una parte del procedimiento que se da a lo interno de la UNAPI. Tú tienes una serie de decisiones, tanto en la dirección de signos distintivos como en la dirección de invenciones, en las cuales tú puedes tener una decisión de la decisión que tú puedes apelar ante el director, que es claramente un recurso jerárquico. Perfecto, hasta ahí no tenemos ningún inconveniente. El asunto está en que una vez yo tengo una decisión del director de UNAPI, yo tengo un recurso adicional ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en su sala civil, en la que evidentemente me hable también la competencia de la Suprema Corte de Justicia a un recurso de casación que yo quisiera también interponer eventualmente. Dígase que es una jurisdicción mixta. Yo tengo una etapa administrativa que luego se judicializa pasando a la Corte de Apelación del Distrito Nacional. ¿No ha sido objeto de cuestionamiento en algún momento el hecho de que, fíjate, aquí se armó todo un debate en ocasión del nombramiento del doctor Wilson Gómez como registrador de títulos del Distrito Nacional, cuando ya esa competencia en principio había pasado constitucionalmente con la reforma del 2002, creo, no, la del 2002 fue la de Hipólito. Esa fue la del 94. La de la reelección, la del 94. Sí, fue en el gobierno del presidente Fernández en 1996. Entonces el presidente Fernández, en un acto legítimo que yo siempre he respaldado, reivindicaba que él entendía que un decreto no podía ser objeto de cuestionamiento judicial, que para eso está la jurisdicción administrativa. Y no se ha presentado en alguna ocasión entre ustedes los especialistas, o que tú tengas conocimiento algo, porque hasta qué punto un acto de administración, el argumento es que judicializar es invasivo del principio de separación de los poderes. Entonces, cuando un acto, aunque la ley lo manda, está bastante bien deslindado el principio de separación de los poderes, y me luce como un incidente posible en una... No solo posible, sino que hay una tendencia de un grupo de juristas dominicanos que tienen el interés de que parte de esta competencia o la parte judicializada de esa competencia se mantenga en el ámbito administrativo. ¿Qué es lo natural? Sería lo natural si lo vemos como un acto del Estado. Sin embargo, recordemos que esto no es una operación solamente del Estado frente al individuo. Es una operación en la cual hay intereses de dos individuos, o de dos personas jurídicas en este caso. De hecho, cuando vamos a la Corte de Apelación, no es UNAPI que se siente en la Corte de Apelación. Se sientan las dos partes interesadas. Se sienta el que está procurando obtener un derecho de propiedad intelectual y el que se opone a que se le entregue ese derecho de propiedad intelectual. Entonces, realmente no se trata de un derecho administrativo puro, sino que hay una intervención de terceros que traslada esa competencia del ámbito estrictamente administrativo al ámbito del derecho comercial, que es el área natural de la propiedad intelectual. Exactamente, ahora mucho más interesante,
porque estamos viendo que ya ese conflicto no es de un individuo frente al Estado, sino... Efectivamente, si fuera un conflicto en el cual el Estado tiene que responder ante esa persona jurídica que ha interpuesto algún tipo de recurso en contra de esa decisión, pues yo te diría, pero efectivamente, no pudiera haber otro tipo de competencia que un tribunal administrativo. Pero tú te puedes preguntar, pero el acto de administración es el que ha concedido un derecho o lo ha negado. Claro, pero en este acto de administración intervienen los terceros, oponiéndose a que se produzca ese acto de administración. Desde que hay un tercero que interviene en el asunto, entonces es que se transforma la naturaleza de la acción que estamos enfrentando en ese momento. Y en los casos en que la autoridad niega la patente. En los casos que la autoridad niega la patente, el titular siempre va a tener la opción de tener un recurso de reconsideración ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. ¿Y una vez le niegan ese recurso? Una vez le niegan ese recurso, ya entonces es una decisión definitiva. O sea, no es judicializado. Ahí no es judicializado. Lo que pasa es que muchas veces los procesos no son solamente con la intervención de la autoridad administrativa, sino que se dan procesos en el ámbito de la propiedad industrial donde hay un tercero que interpone algún tipo de acción en contra de un derecho de propiedad intelectual adquirido, ya sea una patente otorgada, ya sea una marca otorgada, ya sea un nombre comercial otorgado, y que por lo tanto entonces surge un conflicto entre partes totalmente privado. No es un conflicto con el Estado. Si yo decido demandar al titular de una patente a través de una acción en nulidad, porque yo entiendo que esa patente, la invención que protege, no llenaba los requisitos de patentabilidad, ¿el órgano competente quién sería? Bueno, sí, yo tengo una acción inicial ante la misma UNAPI, pero independientemente de eso, es un tema que desde que sale la autoridad administrativa se convierte en un conflicto privado, en el cual interviene un acto del Estado, porque es el acto del Estado que otorga el derecho, pero sin embargo no deja de ser un conflicto entre dos partes, una que alega que hay un derecho legítimo y otra que alega que ese derecho no es legítimo. Y por lo tanto eso toma una connotación mucho más privada que la que sería si solamente se quedara todo en el ámbito del derecho administrativo. Hasta ahí me parece muy bien, Laura. Ahora, y excúsame, porque mi papel es hacer de abogado del diablo. Al contrario, eso lo hace interesante. Porque fíjate qué pasa. Hay un aspecto que el interesado, imagínate que normalmente, como normalmente ocurre, la gente somete su solicitud de patente. Sí. Y al someterla, pues obviamente la autoridad tiene que tomar una decisión. Tú nos hablabas de los 3 elementos. Sí. Hay una autoridad que va a tomar, administrativa, que va a tomar una decisión que si cumple o no cumple. Ese ciudadano se le está despojando de someter esa negación. Imagínate que no hay una intervención de terceros. Tiene un recurso de reconsideración. Sí, pero el recurso jerárquico. No hay el aspecto, entre comillas, judicial. Sí. O sea, no existe ya porque podría perfectamente, yo pienso que si no, tú me estás diciendo, no hay ningún tercero interesado. Si no interviene ningún... Bueno, pero es que en el proceso de concesión de una patente... Al inventor se le niega la patente. Lo que pasa es que tenemos que distinguir de patentes y marcas. Él no tiene derecho a ir a una autoridad del ámbito del derecho administrativo, el Tribunal Superior Administrativo, a decir, bueno, mire, esta autoridad está diciendo que estos 3 elementos no están. Y sin embargo están por esto y esto. Entonces nosotros no tenemos una jurisprudencia administrativa que diga si esa autoridad administrativa está actuando correctamente. Porque es comprensible. Pero es que hay uno de los elementos, uno en particular, que es subjetivo. Por eso. Y esa subjetividad condiciona que sea la Oficina Nacional de Propiedad Industrial la que tenga la autoridad legal de valorar si es o no es el requisito que se ha solicitado. Pero es que siempre en la ley, Laura, en la ley siempre habrán algunos requerimientos que son de carácter subjetivo. Entonces llega un momento en que tiene que intervenir una autoridad que dirima. Entonces por eso existe en el ámbito civil, en todos los ámbitos. En el plano en que se trate de una simple solicitud de patente, porque es que tenemos que distinguir entre patentes y marcas y te explico más adelante por qué. Pero dejémoslo en el ámbito de la patente. Tú tienes tu recurso de reconsideración, no quedaste conforme con ese recurso de reconsideración, aunque no es lo común, podría intentarse una acción jurisdiccional
ante un tribunal administrativo. Y en ese caso, aunque la ley no lo contempla, sería un tribunal administrativo por una razón muy sencilla. Tu acción es contra el Estado. Por supuesto. No así en materia marcaria. Ahora estamos hablando. Pero no así en materia marcaria, y es la diferencia. Es una diferencia. En materia marcaria, el Estado tiene la facultad de aceptar o de negar tu solicitud. Pero normalmente, y es lo que pasa en la mayor parte de los casos, que lo que pasa es que hay un tercero que interviene. Un tercero que dice, o tú me estás lesionando mi derecho como tercero, porque yo tengo un derecho previo adquirido, o tú no estás llenando los requisitos del artículo 73 de la ley, que son requisitos de fondo, que no tienen nada que ver con los terceros, pero que sí se refiere a qué signos son registrables como marca. Y entonces ahí entra un conflicto en el cual no es solamente Estado solicitante, es un conflicto entre alguien que se opone, y es un recurso que se denomina oposición, y el solicitante. ¿Y el Estado qué hace? Bueno, el Estado decide en una primera instancia, que es la dirección de signo distintivo, decide en una segunda instancia, que es la Dirección General de ONAPI, y entonces pasa a un tercer plano, entre las partes privadas. Exacto, donde el Estado no interviene. A la Corte de Apelación. Ya ahí es razonable, sí. Porque al no tener un interés, porque ya el Estado carece de interés. Ciertamente. Y el interés es el motor de la acción en justicia, en cualquier tipo de acción en principio. A pesar de que es razonable, sigue siendo discutido. Sí, porque supuesto. Son acciones, en el caso del recurso de apelación que hay a lo interno de ONAPI, que tiene un plazo específico, ese recurso, una vez ha pasado, hay quienes han intentado interponer acciones de reconsideración o acciones jerárquicas basadas no en el mandato de la ley 2000, sino en los procedimientos administrativos comunes. Claro. Claro, pero no, porque la ley me hace un procedimiento especial. Si yo no tuviera un procedimiento especial en la ley 2000 que me creara plazos especiales para el ejercicio de unos recursos especiales, yo te dijera, bueno, sí, porque sería derecho administrativo común, por decirlo de alguna manera. Pero en el caso puntual de la ley 2000, crea un procedimiento administrativo especializado que por demás se judicializa posteriormente. Sí, pero fíjate que hay una línea muy fina. Frente al silencio de la ley, hay normas que tienen carácter supletorio. Tú te has referido muy apropiadamente al derecho común administrativo. Todo acto de la administración que lesione el derecho de un ciudadano puede ser contestado. Eso es, en principio, una regla de derecho común administrativo. Perfecto. Como tú muy bien lo planteas. Si la ley guarda silencio respecto a qué usted va a hacer con una decisión administrativa, una vez que ésta ha sido objeto del recurso jerárquico, que es el procedimiento que establece la ley, y el conflicto es entre el interesado y el Estado, en tu criterio personal, ese ciudadano puede o no puede valerse del derecho común administrativo para cuestionar ese laudo, vamos a llamar esa decisión. Si el conflicto fuera solo contra el Estado, no solamente sería posible, sino que sería la vía para hacerlo. Legítimo. Claro, sobre la base de que tenemos un procedimiento especializado que existe. Porque en este caso, el silencio, escúchame Laura, el silencio que tiene la ley respecto al interesado, que ya le da un recurso jerárquico, pero guarda silencio en cuanto a lo demás. Perfecto. Ahora, pero ¿qué es lo que no es admisible? Y ahí viene un conflicto donde precisamente se quiere llevar al plano administrativo algo que tiene un procedimiento administrativo especializado. Es el caso en el que yo, por ejemplo, tengo una decisión de la Dirección de Signos Distintivos que tiene un recurso de apelación abierto ante el director, a mí se me cierra el plazo de ese recurso y yo digo, bueno, se me cerró el plazo del recurso de apelación, déjame intentar un recurso de reconsideración ante la Dirección de Signos Distintivos. Son dos cosas totalmente distintas, porque una cosa es que yo esté en el ámbito del procedimiento administrativo especializado que me establece la ley 2000 y otra cosa es que yo coyunturalmente quiera valerme del derecho administrativo general cuando yo he permitido que se cierren los recursos del derecho administrativo especializado que me plantea la ley 2000. Por supuesto, pues ya eso es otra cosa.
Esa es la discusión. Ya la aparición de un plazo es de orden público. Bueno, de un plazo especializado en la ley. Claro. Pero no necesariamente del plazo del recurso de reconsideración de derecho común administrativo. Ya eso es diferente porque ya nadie puede prevalecer de su propia falta. Pero hay quienes nos intentan. Bueno, tenemos que hacer lamentablemente una pausa, pero felizmente también una pausa.